Bienvenidos a Las Respuestas de la Ciencia. Hoy, legalización de las drogas en México. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Es jueves de Respuestas de la Ciencia y como cada jueves los saludamos con mucho gusto Carla Hernández y Sergio de Régoles. Y el día de hoy hablaremos de un tema, para variar, que ha estado en la agenda nacional en los últimos meses y que ha provocado el debate en diversos ámbitos. Y me refiero esta vez a la legalización de las drogas. Si bien los argumentos tanto a favor como en contra de esta medida tienen fundamentos bien consolidados, lo cierto es que la situación en México y también a nivel mundial requiere de una solución para este problema que tanto afecta a la sociedad. Y para sondear este tema y analizar las diferentes posturas, hoy nos acompañan el doctor Eduardo López Betancourt de la Facultad de Derecho de la UNAM. Él es doctor en Pedagogía, Historia y Derecho. Le damos la bienvenida a este programa. Mucho gusto. De igual manera nos acompaña también el doctor Daniel Márquez Gómez del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, licenciado, maestro y doctor en Derecho por la UNAM. Bienvenido. También bienvenido. Gracias. Y está con nosotros asimismo la doctora Marta Romero Mendoza del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, de donde es investigadora en ciencias médicas. Sus líneas de investigación incluyen adicciones, perspectiva de género y así como otros problemas de salud mental. Pues le damos la bienvenida a estos tres académicos, a nuestro público. Lo invitamos a participar con nosotros en este programa, ya lo sabe, a través de las líneas telefónicas, del correo electrónico que estarán abiertos durante la próxima hora, para que sus dudas y comentarios tengan una respuesta por parte de los tres especialistas que están en el estudio. Y bueno, para comenzar, ¿qué les parece si vamos a ver algunos datos que revelan la situación del consumo de drogas y sus consecuencias? Vamos a verlo. Consumo de drogas. Cada año, 208 millones de personas en el mundo consumen narcóticos ilícitos. Esto significa el 4.9% de la población del planeta de entre 15 y 64 años. En los Estados Unidos, entre 20 y 25 millones de personas son adictas a drogas ilegales. En México, la cifra de personas adictas se reduce a 500,000. En Estados Unidos, solo reciben tratamiento 10% de las más de 20 millones de personas diagnosticadas con problemas de consumo de drogas. En el mundo, entre 15 y 20 millones de personas consumen cocaína. En América Latina, la tasa es 4 veces mayor, es decir, hay 9.5 millones de consumidores de cocaína. Se estima que el abuso de sustancias narcóticas ha causado 200,000 muertes anuales. Entre el 2002 y 2006, el número de adictos a sustancias ilegales en México creció 50%. El 43% de los jóvenes en México, de entre 12 y 25 años, están expuestos a los estupefacientes. Pues ya lo vieron ustedes, el problema es complicado. Si queremos acabar con la violencia que implica el narcotráfico, el problema es que hay oferta, pero también hay demanda, ¿no? ¿Por qué se gana tanto dinero? ¿Por qué es tan buen negocio? ¿O por qué se ganan tales cantidades con el narcotráfico? ¿Quién se quiere aventar? Doctora Marta Romero. Bueno, yo creo que por muy diversas razones. Las sustancias psicoactivas, como su nombre lo dice, tienen la capacidad de alterar el sistema nervioso central, creando una habituación y una dependencia a la sustancia. Si esta sustancia está de alguna manera prohibida en un contexto social, la gente que tiene una adicción va a hacer cualquier cosa con tal de conseguir esa sustancia para seguir manteniendo su hábito y el malestar que le causa el no consumirla. En el momento en que la sustancia no es legal, recurre a cualquier circunstancia para conseguirla, como puede ser robar, como puede ser comprarla a cualquier precio, pero en estos mercados, como no están legalizados, cada quien la vende al mejor postor y tiene un gran número de personas que la requieren, ¿no? Si vemos de las cifras, hay usuarios que las pueden consumir sin crear la dependencia y es un porcentaje pequeñito el que crea la adicción a la sustancia. Entonces, se crea un mercado de oferta y demanda, de dónde está la mejor droga, la calidad. Obviamente, si es ilegal, pues... Claro, eso complica las cosas y eso lanza los precios, pero hasta el cielo, ¿no? Por supuesto. Sí, por un lado.
Por otro lado, puede ser que los usuarios no sepan la calidad de la droga que están consumiendo. Antes, hace algunos 15 años, la cocaína era carísima en nuestro país y ahora usted puede ir a la calle y es muy barata, ¿no? Entonces, es un tema muy complicado porque tiene que ver con los mercados internacionales de las sustancias, de la demanda de los usuarios de los diferentes países, de los países de producción, de los países de consumo y de los países de paso, ¿no? Actualmente, ¿cuáles son las drogas a las que recurren más las personas? ¿Cuáles son las más populares, pues sí, digamos? ¿De las legales o de las ilegales? Ok, mencionemos primero las legales, porque estaría bien compararlas con las legales. Las pues legales. El alcohol y el tabaco, por hoy, jóvenes, hombres, mujeres de todas las edades, consumen más alcohol y tabaco que drogas ilegales, ¿no? Ese es un mayor problema de salud pública. Y aún así, aunque son legales, pues sí hay tráfico, bueno, de alcohol ilegal, se vende alcohol ilegal. De tabaco no creo que tanto, pero alcohol y tabaco es un problema. ¿Qué otras drogas? Pues los solventes, que podrían ser una droga legal, pero que es muy disponible, que no fueron creados para el consumo del ser humano, pero que la gente las usa. En las imágenes que pasaron se ven a muchos jóvenes de posición social baja utilizándolas como su droga de elección. Que se inhalan, digamos, que se inhala, el tiner y cosas los solventes, así. la gasolina y muchas otras que no digo para no dar ideas también. Claro. Exactamente. Pero la marihuana, la cocaína está aumentando el consumo y dependiendo del área de nuestro país, en la frontera norte hay mucho uso de heroína y de drogas inyectadas que se está pasando al resto del país, ¿no? bueno, ya se mencionó aquí la palabra problema de salud pública. ¿Es mayor problema de salud pública el tabaquismo y el alcoholismo que el consumo de drogas, como digamos la marihuana, por ejemplo? ¿O tiene potencial de ser más problemático? En concreto, si se legalizaran, por ejemplo, la marihuana, como ya está sucediendo en Estados Unidos en algunos lugares, hay quien alega que esto a lo mejor cortaría de tajo ciertos problemas del narcotráfico, pero al mismo tiempo propiciaría que muchísima gente se volviera adicta y el problema de salud pública sería mucho peor, dicen. Sergio, mire usted, Doctor, señaló en un principio que estaba en el debate nacional el tema de la legalización de las drogas. Y aquí hay mitos, mentiras, manejos mediáticos. En México, doctora, Sí, está autorizado el consumo de las drogas. no de Los que todas, estamos aquí podemos llevar con nosotros no de todas. marihuana, ¿no? Sí, doctora. ¿Heroína? Perdón, claro, heroína, por supuesto. De veras, de La veras. ley de salud nos lo permite, discúlpeme. Pero la ley de salud habla y precisa inclusive La dosis, las cantidades la que dosis. puede llevar una persona. Pero esto no es nuevo, Sergio. Esto tiene historia. imagino Mire, que no, cuéntenos. aquí está el Código Penal que ya se derogó Sí. porque se mejoró casualmente para los drogadictos. En México y en el mundo occidental se premia a los drogadictos. No A se ver, les castiga, cuéntenos no eso. se les procesa, no se les lleva a juicio a ningún drogadicto. Lo que se castiga, doctora, lo que se castiga, Carla, es la producción y la comercialización. Es Pero el una consumo teoría. está permitido en En todo el la mundo teoría, occidental. en Aquí no la se trata de teoría. discutir la ley. La ley así lo dice, Pero muy díganos, clara. entonces, ¿de veras? En la teoría, yo le puedo garantizar que los consejos de menores y las cárceles están llenas de personas que por usar las drogas en vías públicas y que no conocen la ley que usted bien menciona, no saben defenderse Pero a y ver, los yo procesan. creo que la mayoría de la- doctora, Yo creo que ellos sí. están sujetos a proceso por vender droga. No, señor. Bueno, doctora, discúlpeme, pero mi experiencia de 45 años de abogados y de profesor me autorizan a decirle que no hay en ninguna cárcel de este país ninguna persona que esté siendo procesada por consumo, doctora. Porque si vamos a mentir en una institución universitaria como UNAM, sinceramente me parece poco serio. Bueno, pero no existe antes- hasta ahora, Sergio. antes, sí. Vamos a dejar en claro, porque no podemos manejarnos con mitos, Carla. No podemos manejarnos con mentiras. Tenemos que hacerlo con seriedad. Es un tema
el de la legalización de las drogas, que va orientado esencialmente hacia la producción y el consumo. Lo que usted señala, Sergio, que en Estados Unidos actualmente existe una inclinación, es para permitir la producción, para permitir la comercialización. Actualmente en Alemania se autoriza el cultivo de 2.000 hectáreas de marihuana. En total. El pretexto Los fines médicos. el pretexto es para razones médicas. Claro, igual en Estados Unidos. Por las supuesto, leyes que hay por es eso. supuesto. Pero vamos a dejar en claro, esta es una situación que nos debe de preocupar a todos, porque la violencia no se está generando por el consumo, la violencia se está generando por la falta de un marco legal. ¿Qué es lo que tenemos que precisar? Legalizar es darle un marco legal, no es despenalizar. Eso le quería Ahí es preguntar. donde Díganos tenemos- la diferencia entre despenalizar y legalizar. Despenalizar es que se pueda producir y se pueda vender libremente. Ese es despenalizar. Legalizar es decir, solo se puede producir en tal lugar, en tal cantidad y venderse en tal lugar y a tales personas, como en el caso del alcohol, como en el caso de los cigarros. Exactamente eso es darle un marco legal. Y lo que tiene que entenderse es que tarde o temprano ese marco legal será una realidad en el mundo, no solamente en nuestro país. De ahí pues que la lucha que ha emprendido el gobierno federal sea una lucha estéril, equivocada, errónea, pero no lo entiende el Ejecutivo Federal. Está terco manejándose, produciendo muertes al por mayor y creando un ambiente de inseguridad nacional. Las drogas, insisto, que quede muy claro, están legalizadas en lo que se refiere a su consumo. ¿Todas? ¿Cualquier Eso no- sustancia? Todas, ¿Cualquier todas. O sea, sustancia? usted Por puede supuesto. sacar ahorita un cigarro de marihuana y Por fumárselo supuesto, enfrente por de la supuesto, televisión. por supuesto, Por supuesto, por que, supuesto no. que sí. En esta No, casa, doctora. en la UNAM, no sé qué puede tomar ni siquiera alcohol en las instalaciones eso es universitarias. verdad. Eso- Entonces no me diga que va a sacar aquí un cigarro de marihuana. Perdóneme usted, doctora, Perdóneme se usted, puede. abogado. Vea usted que lo que le voy a precisar tal vez le ayude a considerar que estoy en lo correcto. No es delito. En un momento dado, consumir alcohol en la calle puede originar una falta administrativa, donde interviene un juez administrativo, pero no es delito, doctora. En No hay el tal. mejor de los casos, Impone si la una- impartición de la justicia en este país fuera tal. Bueno, vamos a hablar de otro tema. Vamos, aquí pero está, es lo usted me mismo. preguntaba, Sergio, qué es lo que se puede. Aquí está la ley de salud. En su artículo 479 ¿Qué dice señala concretamente? muy Porque- claramente cuál es la cantidad que puede tener una persona consigo para su consumo. Opio, 2 gramos. Heroína, 50 miligramos. Cannabis, que es la marihuana, 5 gramos. Cocaína, 500 miligramos. De tal manera que aquí señala todos los principales, no los únicos, aspectos permitidos para su consumo. Esa es la ley de salud. Antiguamente el Código Penal, vuelvo a decirles, porque esto ha mejorado sensiblemente, antiguamente, ahora ya está derogado, el Código Penal señala que las personas que tienen para su consumo una cantidad determinada no serán sujetas a proceso penal. ¿Por qué? Porque se mantiene el principio del libre albedrío. ¿Qué implica el libre albedrío? Cada quien tiene que decidir si consume o no. Aquí el aspecto esencial, y creo que es en donde debemos nosotros interesarnos más, es en el aspecto educativo. Educando se evita el consumo. En tanto no se eduque, el consumo seguirá creciendo, porque esto no se trata más que de las cifras que ustedes acaban de presentar de inicio. Ahí está la clave de todo. O sea que la gente educada no consume. No, Ahora, pero doctora. déjeme Educar comentar quiere otra decir cosa. un proceso Creo que de está aprendizaje equivocado. a través de programas. Discúlpeme, doctora, aquí no se trata simplemente de un manejo mediático, se trata de algo serio que el público merece una explicación, pero no se trata aquí de cuestiones subjetivas. Vamos, son valorativas. Ahora, La educación estas tiene que cantidades- darse en las escuelas. Estas cantidades que dice aquí, para mí es una sorpresa desde luego que esté previsto, pero las cantidades supongo que son muy reducidas como para satisfacer las necesidades Exactamente. de un Bueno, adicto. A largo Entonces, plazo sí, pero para el día es suficiente.
No Pues mire, no se me necesariamente. sonó Bueno, yo no un tengo poquito. experiencia en yo lo que sí, se refiere al yo consumo. sí. Entonces Yo sí. cuéntenos los Ah, que, no, los entonces, que adelante. tengan más experiencia. Yo no consumo ni marihuana ni cocaína, por eso pienso que la cantidad que marca la ley de salud es en función de la necesidad inmediata para un adicto. Pero debe ser Inmediata. para fines medicinales posiblemente. Entonces, doctora Marta Romero, esto equivale a una prohibición, pues, para un adicto. No, yo Finalmente, creo no. que sí hay razón de que la ley lo prevé, de que las dosis están permitidas. Yo lo que le trataba de decir con el debido respeto es que los policías y el sistema de justicia en nuestro país, aunque el adicto diga que es para su uso personal, de todos modos lo llevan a las delegaciones o los llevan a la cárcel. Y no me podrá dejar usted mentir que el principal causa porque la gente está en las prisiones y ya no cabe más nadie en la prisión son por delitos contra la salud, porque usted tiene una dosis y le dicen, le ponen otra poco más y le dice que la estaba vendiendo y la acusan de tráfico de drogas. Pero bueno, ahora lo que íbamos era las dosis. Las dosis no pueden ser semejantes si uno es mujer, hombre, niño, adulto, viejo, no pueden ser suficientes y la ley eso no lo contempla. Tampoco contempla que uno sea un usuario experimental, otro sea una persona que abusa y otro que depende. El que depende, esa dosis no le va a servir para nada. Y entonces, ¿qué va a hacer? Si yo ya estoy en un síndrome de abstinencia, que es, me estoy sintiendo mal porque no tengo la droga, estoy desesperado, estoy irritable, es como una cruda. Para entenderlo, cuando la gente tiene una cruda está en síndrome de abstinencia de alcohol. Se pone de malas, ¿qué piensa? Voy a tomarme una chela, voy a hacer esto o lo otro. Si uno fuera adicto, ¿qué buscaría? Comprar su dosis. Y no le va a ser suficiente esa cantidad si ya tiene un periodo largo de estar consumiendo. Entonces yo creo que el problema está que la ley misma se contradice. Por un lado lo permite, pero tampoco hay establecimientos donde el adicto no tenga que recurrir a robar, a hacer cosas ilegales para obtener su dosis. Entonces, ¿por qué la ley, si permite esas dosis que usted bien dice, dónde están los establecimientos donde yo adicto puedo ir a comprar mi dosis de heroína que necesito? Digamos que ese sería el complemento necesario para que esta ley tenga sentido. Porque esa es la para que contradicción. funcione. Porque lo Doctor Daniel permite, Márquez, pero que no está te doy la muy dosis. calladito. Nos Sí, quedan sí. como 2 minutos de este bloque, pero A ver, vamos. 2 minutos. Pero díganos. Primero, dos matices muy interesantes. Entender que donde existe un mercado es porque hay una oferta y hay una demanda, pero también hay una serie de distorsiones vinculadas con el mercado. Por ejemplo, la norma en algunos contextos puede ser un obstáculo para que los mercados se desarrollen de manera adecuada. Y tenemos el caso, por ejemplo, en lo que se ha llamado los monopolios de Estado. La droga mueve la friolera de 400,000 millones de dólares al año. Si nos damos cuenta, es una cantidad bastante atractiva como para permitir que algunas personas se interesen. Y hay una vertiente que no se ha explorado con toda profundidad: el papel que ha jugado el Estado mismo o algunos agentes del Estado en la promoción del mercado de las drogas. Sobre todo desde el punto de vista de la investigación médico-biológica y sobre todo en temas vinculados con las famosas guerras. Eso habría que verlo bastante fuerte, y sobre todo las distorsiones que se incorporan a partir del mercado de las armas, a partir del mercado de tráfico de personas y sobre todo a partir de mercados de prácticas de medicina y de química ilícitas, que eso también habría que verlo con bastante seriedad. En cuanto a la norma misma, México está inserto en un esquema de tolerancia para el adicto, y entre comillas la frase, puesto que se cree o se piensa que es un problema de salud pública, pero de intolerancia o prohibición en cuanto a los esquemas que ya mencionaba acertadamente el doctor López Betancourt. Entonces, aquí tendríamos que ser muy cautos, porque también hay otra temática que tendríamos que analizar con bastante seriedad: el tema de la corrupción incita en nuestras instituciones y la serie de distorsiones que esta corrupción en procuradurías, en agencias del Ministerio Público, en agentes policíacos e incluso en altos oficiales del gobierno, tanto a nivel estatal, municipal o nacional,
que en alguna medida se transforman en una especie de agentes y repetidores de conductas que impactan significativamente en los mercados de drogas. Yo me quedaría en ese. Bueno, y lo hablaremos en los siguientes 2 bloques que tenemos, pero mientras tanto vamos a hacer un corte rápidamente, ya volvemos con usted. Recuerde, puede marcarnos, puede mandar sus correos, hacer sus preguntas, y para eso están las respuestas de la ciencia, para darle esa respuesta oportuna a todas sus dudas. Ya volvemos. Marihuana. La marihuana es el principal producto de exportación de los cárteles mexicanos. La venta de marihuana representa el 60% de los ingresos de narcotraficantes. En el último año, alrededor de 190 millones de personas en el mundo usaron marihuana. En América Latina, la consumieron aproximadamente 42 millones. En Holanda, el consumo y la compra de cannabis y sus derivados están permitidos en pequeñas cantidades. Ponte en contacto con nosotros al 5622-9348, 5622-9349 o al 01800-8388-626. ¿Qué opinas sobre la legalización de drogas en México? Me parece que para que haya un control tiene que normarse. Lo que sí me preocupa es que tal vez al inicio se va a dar un consumo exagerado, ¿no? O se va a buscar la manera de consumirla, pero bueno, con el tiempo yo creo que va a poderse hacer de manera regular y sin muchos daños para quien la consume, ¿no? Es difícil que México como sociedad lo admita y que por otro lado las leyes en Estados Unidos, siendo como son ahorita, favorezcan la legalización de drogas, porque es un país que afecta directamente lo que pasa en México y finalmente toda la droga va para allá. De hacerse debería de analizarse qué tipo de sustancias se permitirían, bajo qué condiciones, cómo se distribuirían. Yo considero que antes de la legalización de las drogas tiene que pensar muy bien la relación que existe entre México y Estados Unidos y además qué tipo de drogas se van a legalizar y sobre todo si va a ser también dirigido a los menores de edad. Sinceramente, así que legalizaran ya la piedra o esas, eso sí ya está bien grave, ¿no? O sea, eso sí te mata más feo. Pues la marihuana, digo, pues no hace mucho. Y creo que lejos de que hubiera una correcta aplicación, podría fomentar un uso indiscriminado de las drogas. Se nos adelantó los entrevistados con algunas de las preguntas que les queremos hacer a nuestros invitados de hoy, pero me pareció que fueron opiniones bastante bien informadas. Y tocaremos esos puntos, pero antes... Por supuesto que sí, pero antes parece que vamos a ver qué opina Noam Chomsky acerca de todo esto. Y ya regresaremos con algunas preguntas que han estado llegando aquí con nosotros a las respuestas de la ciencia. Vamos a ver estos testimonios. La Comisión sobre Drogas y Democracia en América Latina, encabezado por varios expresidentes latinoamericanos, Cardoso, Cedillo y Gaviria. Su informe concluyó que la guerra en contra de las drogas ha sido un fracaso total. Hay que cambiar de política, hay que evitar estas medidas de fuerza en los Estados Unidos y en el extranjero y buscar medidas más efectivas y a un costo menor. Ahora, algunos estudios efectuados por el gobierno de los Estados Unidos y otros han demostrado que la manera más efectiva de controlar el uso de drogas es la prevención, el tratamiento y la educación. También han señalado que los métodos menos efectivos y más costosos son justo estas operaciones fuera del territorio nacional de los Estados Unidos, como la fumigación, la interdicción, etc. El hecho de que los métodos más costosos y menos efectivos siempre se escogen por encima de los que son más económicos, una vez más, y esto a lo largo de muchas décadas, nos está señalando claramente que esta guerra en contra de las drogas no son realmente las metas que han afirmado.
Lo dice Noam Chomsky, pero no nada más lo dice él, lo dicen muchas otras personas. Quizá la actitud de prohibir, obviamente ha fracasado. Lo dicen también en este libro que nos trajo la doctora Marta Romero, que se titula Drogas, la prohibición inútil, con la opinión de varios investigadores de la universidad. El libro, según entiendo, ya tiene algunos años, pero en fin, trae 10 años tiene este libro. Se puede conseguir en librerías. Universidad, aquí mismo. Así es, si quiere usted saber más sobre el tema, aquí hay las opiniones de varios pensadores universitarios acerca de este tema que, según entiendo, opinan como Noam Chomsky, que es la guerra sí está perdida, la prohibición ha fracasado. Y entonces, no es además, hay quien dice que además el prohibir el que personas adultas con libre albedrío y todas estas cosas consuman lo que les dé la gana podría verse como una medida paternalista, como muchas otras que ha habido en la historia. ¿Hay algo de cierto en esto? O sea, ¿no podría incluso verse como una especie de violación de un derecho? El que se permita, el que se prohíba tan tajantemente, o bueno, ya nos explicó el doctor que no, pero que se prohíba el consumo en mayores cantidades de estas sustancias. O también hay quien dice, bueno, es como permitir que uno se envenene. ¿Qué opinan? Bueno, ya hay que dejar muy en claro, de alguna manera ya nos hemos puesto de acuerdo en cuanto a que la ley puede ser una y la realidad otra muy distinta. Particularmente en un país donde se pisotea el marco legal, donde la arbitrariedad es lo sistemático, donde tenemos un ejército en la calle haciendo lo que quiere, olvidándose de los derechos intrínsecos del ser humano, a un jefe del Ejecutivo diciendo todos los días mentiras tras mentiras, que le va ganando la batalla a los narcotraficantes, cuando las muertes se suman por miles como nunca había sucedido. Puestos de acuerdo en ello, hay que dejar muy en claro que ya hay experiencias sobre lo que se refiere a la venta de las drogas. ¿En México? En el mundo, en el mundo. Vamos a Holanda. Hace 20 años en Holanda se autorizó en los bares la venta de las llamadas drogas blandas. En algunos De bares. inicio, claro, los que tenían autorización, doctora, usted se la ha pasado siempre limitándome en mis expresiones. Me pone usted, a veces yo me siento con una maestra de esas regañonas que me pone en orden. Y yo lo voy a limitar, pero no como maestro regañón, sino como alumno preguntón. No, ¿Qué es eso de la droga blanda? La droga blanda son aquellas que se conocen en el medio como las que sus efectos son menos perjudiciales a la salud, llamemos de la marihuana, los hongos alucinógenos, la cannabis índica, que al último caso es un tipo de marihuana, y todo esto que corresponde estrictamente a las que son de un consumo cotidiano, menos drásticas supuestamente para la salud. Y esto se permite en Holanda. ¿Y qué En resultados han Holanda tenido? el resultado fue excelente. ¿En Yo qué lo viví. sentido? Yo lo viví porque casualmente tengo la oportunidad de manejarme en un organismo internacional y sobre esta base hemos visitado Holanda en varias ocasiones de las Naciones Unidas. Y hemos confirmado que de inicio en Holanda se volvió como el paraíso europeo. De pronto sube el consumo, llegaban jóvenes franceses, alemanes, españoles, pero después se estabiliza. Esto es, se vuelve normal el consumo y sobre todo ganan los consumidores con respecto al precio y a la calidad de la droga. Evidentemente, Cuando porque se ahora habla, se puede controlar el precio, claro, y se puede exigir calidad, puesto que es un producto legal que se vende. Y ya no existe ese mercado oscuro en las zonas de los de los puertos holandeses, donde era cotidiano encontrar muertos y encontrar violencia, como está actualmente en México la situación de dramática. Esto es, hay pues una situación de superación en el problema. Esto es una experiencia. Suiza también lo tiene, inclusive con la propia heroína. En Suiza se han creado zonas especiales donde el gobierno les ofrece a los consumidores de la heroína las jeringas para que se inyecten, para que no se infecten del SIDA. Para que no estén repitiendo. Exacto. En Liverpool, en Inglaterra, también ya han sufrido esa experiencia. Esto es,
el tema no admite discusión. Obligadamente tenemos que llegar a darle un marco legal a la venta y a la producción. Dinero. Ya lo mencionó el doctor Márquez. Él habló de 400,000 millones de dólares. Por favor, consideren que la deuda mexicana es la mitad de ello. O sea que podrían estar cada circulando año, en la cada economía. Año, claro, cada año, imagínense, 400,000, y consideran algunos que esa cifra es conservadora, conservadora. que puede ser mayor. Puede ser mayor. Ante esta situación, es imposible una lucha, porque lo único que se ha provocado es una inseguridad patética. No se trata de luchar, se trata de orientar, de canalizar, de respetar, de crear un ambiente en el que es imposible acabar con las drogas, como es imposible acabar con la prostitución, como es imposible acabar con el alcoholismo. O sea, son situaciones que se dan socialmente, fenómenos sociales que hay que saberlos orientar, de darle su lugar, pero no con una actitud desesperada, dramática, como la que ha asumido en los últimos meses el gobierno federal, que resulta verdaderamente una vergüenza su fracaso, y que no hay nadie que le diga: señor presidente, ha equivocado usted el rumbo. Pero se lo dicen, ¿no? Se lo dicen todos los días en los Bueno, periódicos, si es ¿no? el caso que se lo digan, pero entonces no oye, es un mejor hombre es eso. que no Podrás. entiende, pero no es por ahí la lucha. Pero sabe, Yo insisto. doctor, aquí hay experiencias en la frontera norte, sí hay estas experiencias de intercambio de jeringuillas, centros de integración juvenil, este año lo está empezando a hacer, en Ciudad Juárez de hace mucho tiempo que se hace, para prevenir, sí, como usted dijo bien, el contagio del VIH, pero también de tétanos y también para que de hepatitis también, que pueden haber epidemias. La diferencia está en que en lugar de esperar a que los usuarios de las drogas lleguen a las instituciones a pedir ayuda, las instituciones van a buscarlos. Y esa estrategia que va muy ligada es la de la reducción de los daños, es decir, no voy a prohibirte usarlo por esta cuestión de la autonomía, que es una cuestión ética. Te tengo que educar, como dice el doctor, pero también tú tienes que reducir los riesgos y los daños asociados al consumo, que es decir, como lo que se hace con el alcohol. Si vas a manejar, no tomes. Si vas a estarte drogando, ¿verdad? No lo hagas en lugares, no lo compartas, limpia las jeringas, no vayas a comprar drogas de dealers, de vendedores que no conoces, porque no sabes qué tipo de droga te van a dar, ¿no? Ahora, seguramente, ¿ya tenemos preguntas? No, entonces mejor vamos a las preguntas, porque me iba yo a adelantar. El público a las también quiere preguntas que iba a haber. participar. Seguro que ahí está. Virginia Vázquez de Xochimilco: si la ley de salud contempla las drogas y la cantidad permisible, ¿no es contradictoria la propuesta de legalización? Ya lo dijo el doctor, yo creo, ¿no? Creo que eso ya está tratado claramente, Sí, ¿no? no sé hay. si no hay. No admite duda. En efecto, es una confusión de términos, digamos que ya explicó el doctor muy bien. Ahí no tenemos que dudar, la ley es muy clara, exacta. No se castiga el consumo, al contrario, se autoriza, se permite, lo que se castiga es la producción. Y ahí es donde hay que dejar muy en claro un tema, Sergio, que me parece importante, el aspecto económico. Ahí hay que anotar que la situación se vuelve dramática porque el campesino produce marihuana porque le deja mejores dividendos y se arriesga a entrar a la cárcel, pero eso implica para él una mejor economía que sembrar una planta de maíz. Y al narcotraficante mucho más. Esto es impresionante. Sí, el problema lo es que ese, se ¿no? maneja Que es un dinero impresionante. O sea, por ejemplo, un cigarrillo de marihuana debe de costar 10 centavos, pero se vende en 10 pesos. Veamos la diferencia abismal en que Y se por supuesto, presenta. donde haya un La mercado va a prohibición. haber quien se arriesgue a todo Por por entrar a ese supuesto, mercado, por ¿no? Eso supuesto. es como de ley, casi casi. Me gustaría volver al principio, porque sí hay algo que es muy importante. Se habló aquí de libre albedrío. El libre albedrío, desde el punto de vista teológico, es una dimensión del individuo donde puede optar por bien o mal. Y ahí hay una sustancia que habría que clarificar, sobre todo porque hay una cuestión clave. Para la teología cristiana no se mueve la hoja del árbol en la tierra si no lo quiere la voluntad de Dios en los cielos. Por eso se habla mejor de autonomía, sobre todo de autonomía de la voluntad. Y está vinculada sustancialmente con la idea de libertad. Efectivamente,
Lo que tutela el derecho, sustantivamente hablando, es la libertad del individuo. En las constituciones tenemos un apartado dogmático en donde el Estado nos cede a los ciudadanos una serie de elementos para poder llevar una vida. Seguridad, libertad, etcétera, etcétera, que están vinculados en última instancia con esta posibilidad del ser humano de proyectarse en un entorno social. Y aquí habría que decirlo desde esta perspectiva y entrando ya a la temática concreta. En el caso de las drogas, sobre todo en el proceso de comercialización, tenemos una fase que se llama cortes, en donde algunas personas sin escrúpulos acostumbran a poner destroza, veneno para ratas, infinidad de sustancias para poder generar mayor cantidad de dosis y poderlas vender, reduciendo al mínimo la sustancia activa. Y esto lleva a un problema significativo de salud. Podemos medir las muertes de adictos desde el punto de vista del consumo de ciertas drogas, pero no hemos hecho todavía un estudio serio, valioso, que nos permita establecer cuántos han muerto por manipulación indebida de drogas. Claro, por ser una droga adulterada, Entonces, no necesariamente por ser la droga. El tema que ya planteó el doctor López Betancourt tan claramente, o sea, el tema de prohibición y legalización, habría que ubicarlo en esta dimensión. En última instancia, si el derecho se ocupa de regular los aspectos vinculados ya no solamente con la aportación, que es lo que regula el 479 de la Ley General de Salud, o la posibilidad del consumo de ciertas dosis mínimas, sino que además se ocupara en alguna medida de entrar a la regulación del mercado mismo, o sea, los laboratorios que están generando esta clase de droga, los agentes que la comercializan. Quizás muchas personas podrían pensar, como escuchábamos en algunas opiniones que se vertieron, que esto va a llevar a una sobredimensión del consumo, que esto va a llevar quizás a que nos transformemos en un país de personas con taras significativas, donde todos vamos a andar dando vueltas o viendo al cielo y pensando que se nos aparece el Espíritu Santo, aspectos de este tipo. Pero en realidad ahí hay un esquema que se vincula con lo que tú hablas de paternalismo. A la larga se olvida que el individuo tiene una capacidad de optar, y que el individuo ha demostrado a lo largo de la historia que frente a eventos que pueden en alguna medida perjudicar su salud, tiende tradicionalmente a adoptar una posición conservadora, y esto se enlaza con el dato que nos dio el doctor López Betancourt, que en alguna medida en Holanda primero hay una explosión, después hay una estabilidad del mercado, ¿sí?, de consumo. Y este es el gran tema que tendríamos que tratar. La droga debe verse desde el punto de vista médico, desde el punto de vista psiquiátrico, desde el punto de vista biológico en cuanto a sus efectos, desde el punto de vista de mercados, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de crimen organizado, desde los contextos específicos de ejercicio del poder y las corrupciones que hay. Tendríamos que preguntarnos significativamente hasta dónde una situación como en la que nos encontramos es tan valiosa por lo caótica. Permite que algunos personajes se llenen los bolsillos de dinero, otros entremos a debate y otros más pues tengan problemas para acceder a un producto que en alguna medida les permite subsistir. Y aquí viene una dimensión que habría que abordar también, la dimensión social, en un mundo donde el pragmatismo, el utilitarismo, la deshumanización hace del individuo cosa. Hasta dónde esa cosificación, esa deshumanización impacta significativamente en la necesidad de alguien de acceder al mercado de las drogas, o sea, evadirse. Vastísimo programa que no agotaremos en esta emisión, lamentablemente. Entonces, bueno, vamos a aprovechar, ¿no? Vamos a hacer un corte. Carla tiene un montón de preguntas del público. Ya tengo aquí muchas preguntas, así es que ya volvemos con ustedes aquí en las Respuestas de la Ciencia. Llámenos, pregunte. Estamos de vuelta. Drogas y crimen organizado. En 2009, la ONU estimó que el mercado de las sustancias narcóticas ilícitas mueve 320.000 millones de dólares, cifra equivalente a la de una economía como la de Suecia. Un cártel en México introdujo entre 1990 y 2008 unas 200 toneladas de cocaína y una cantidad similar de heroína, obteniendo alrededor de 5.800 millones de dólares en 18 años. De acuerdo con la ONU,
Cada día llegan a los mercados 1.000 toneladas de heroína, cocaína y otros productos similares. La Procuraduría General de la República y la Sedena reportan 7.724 muertes relacionadas con drogas en el 2009. En ese mismo año, el estado de Chihuahua destaca del resto de la República con 2.082 asesinatos. Ponte en contacto con nosotros al 5622-9348, 5622-9349 o al 01800-8388-626. ¿Crees que los problemas generados por el narcotráfico disminuirían con la legalización de las drogas? No, eso es como si tuvieras una colección amplísima de enfermedades y dijeras, es que con estas 2 gotitas, todo va a estar perfecto. No, creo que es muy complejo el problema. Legalizándose las drogas lo que se haría sería quitar un poco la parte económica de lo que viene siendo el narcotráfico, tratar de quitar esa parte de ganancia que es finalmente por lo que siguen funcionando los narcotraficantes, pero también son grupos violentos, son grupos que van a tratar de mantener su estilo de vida y mantener su negocio a costa de lo que sea. Efectivamente evitaría ese tipo de problemas en nuestro país. Sin embargo, ya crearía un campo competitivo entre quizás una empresa, otra, porque ya tendrían que formarse como tal empresa, ¿no? No. Eso solo es una parte de todo el crimen organizado, ¿no? La venta de drogas. Porque al igual está el secuestro, pero no porque legalices las drogas vas a quitar que la gente siga secuestrando o robando. Totalmente, porque la guerra contra el narcotráfico es un negocio y que solo perjudica a los ciudadanos. Realmente no creo. Habría un poco más de competencia, por decirlo así, y ahora sí sería una competencia legal y más horripilante, yo creo. Bueno, pues a lo mejor nuestros invitados quisieran opinar algo con respecto a los testimonios. Sí, ¿ayudaría? A mí me parece que tenemos la posibilidad de matizar alguna situación. Yo creo que la experiencia más cercana que tenemos es la estadounidense y habría que verla a partir de 2 de sus vertientes. La primera es permisión, la segunda es prohibición. Hasta antes de 1914 en Estados Unidos era relativamente lícito el poder adquirir drogas, comercializar y vender. A partir de 1914 se expide la ley Harris y se prohíbe la comercialización de opiáceas. Luego tenemos en 1920 la prohibición vinculada ni más ni menos que con el alcohol y con todas sus secuelas. Tenemos ni más ni menos que 30.000 muertos, 100.000 personas lesionadas, sobre todo por consumo de clenbuterol. Tenemos el 35% de agentes de la fuerza policíaca sujetos a proceso por corrupción y a un 17% de esa fuerza policíaca expulsados por haber cometido algún otro delito, al grado que se levanta un clamor significativo en Estados Unidos y esto lleva a que en 1933 se levante la prohibición. La prohibición trae 3 secuelas que son interesantes. Ya había crimen en Estados Unidos, evidentemente que esto no lo genera la prohibición, pero sí genera la interacción de una serie de mafias que nosotros conocemos, ¿no? Al Capone, Lucky Luciano, Virgin Colosimo, etcétera, etcétera. La aparición de una fuerza policial, los famosos intocables, la interacción del FBI de Hoover, o sea, una serie de elementos que a la larga muestran de manera sorprendente espacios de toma de decisiones complejas por un lado, que a su vez se vinculan con procesos que impactan significativamente en la sociedad en términos de muertos, en términos de detenidos, en términos de problemas económicos. Hoy en día, como acertadamente lo ha dicho el doctor Betancourt, tenemos una guerra contra el narcotráfico que está fallando. Tenemos 24.800 muertes vinculadas a esa guerra contra el narcotráfico, tenemos una infinitud de detenidos, aunque una cantidad muy disminuida de procesados, tenemos un sistema de
administración y procuración de justicia que hace agua por todos lados y que nos demuestra significativamente una incapacidad, una incompetencia para procesar aquellos aspectos vinculados con la prohibición de las drogas, sobre todo los aspectos relacionados con la producción y la comercialización. Entonces, aquí tendríamos que... Para poder dar mi claro, veo que el tiempo termina y no hay oportunidad. Es conversación, doctor, si usted ve conveniente. A mí me gustaría hacerlo porque realmente creo que vale la pena dejar muy en claro que esta cuestión definitivamente no va a lograrse un punto de vista uniforme. Habrá puntos de vista encontrados. Como en toda lo esencial es conocer el conflicto. Y si se conoce, independientemente de cualquier similitud, yo no discuto que el tema del tabaco, el tema del alcohol puedan ser coincidentes, pero son distintos. Las drogas tienen un análisis totalmente diverso al del alcohol. Por suerte en el mundo ya hay un marco legal para el alcohol. Por suerte en el mundo, aunque en un momento dado tenga sus defectos, definitivamente ahí está. Lo que tenemos que pensar ahora, ¿qué vamos a hacer con las drogas? ¿Cuál va a ser la orientación que se le va a dar al conflicto severo que está provocando una violencia imposible de controlar, que no tiene nada que ver, que eso es lo que hay que subrayar, con las cuestiones del consumo? El consumo se incrementa todos los días. Yo quisiera preguntarle al gobierno federal, que es el responsable y que indebidamente, en forma reciente, también comprometió a los gobiernos locales del país, lo cual me parece verdaderamente irresponsable del gobierno federal, en el llamado narcomenudeo. Aquellas cantidades pequeñas que se venden en las colonias, cerca de las escuelas, es lo que se denomina el narcomenudeo. Pero esto definitivamente marca una incompetencia total por parte de los estados y una ineptitud por parte del gobierno federal. ¿Cuáles serían los puntos que deben recomendarse? Porque en último caso, un programa de televisión tiene que tener ese sentido constructivo, propositivo y llegar a conclusiones. De otra manera no se cumple con un objetivo universitario, que es precisamente la difusión, el manejo oportuno y sobre todo el de que quien conozca del tema dé sus puntos de vista. Las drogas, ¿cómo deben tratarse? Primero, a través de un sistema que es eminentemente de salud pública. ¿Cuántos establecimientos hay en nuestro país para tratar a los adictos? Ahí encontramos la gran falla. Si el dinero que en este momento se orienta para combatir las drogas militar y policíacamente, se orientara para crear nosocomios adecuados, estaríamos dando un paso importante en bien de la población nacional. En segundo lugar, la educación. Si todos los días en nuestras escuelas, de 8 a 9 de la mañana, los maestros preparados, capacitados, que ahí encontramos una gran falla, los propios maestros no lo saben. Tenemos que capacitar primero a los docentes. Claro. Eso es muy importante. Otro vasto en tanto esto no se haga, definitivamente no avanzamos. Pero los maestros deben estar preparados para decirle al niño: los efectos nocivos de las drogas son estos. Y el propio niño es el que va a rechazar en un momento dado. Pero ¿qué sucede actualmente? Que son lenguajes subliminales. Di no a las drogas. Y lo que dice el pequeño, ¿qué son las drogas? Inmediatamente empieza. Y ahí es donde está, exactamente, ahí es donde está el drama. Pues es que no se tiene que dar ideas. Vamos a tratar de crear programas, planes de estudio, para que casualmente a través de ellos el mismo niño, el mismo educando rechace, porque eso es lo fundamental. Esto es, no puede el Estado, no puede bajo ningún concepto evitar la libertad, el libre albedrío, la autonomía, como se llame. ¿Por qué hablamos los que nos dedicamos al derecho penal del libre albedrío? Por el principio dogmático de la ley, simplemente. Esto es, el dogma es un concepto que nace en el ámbito religioso. Nosotros en el campo del derecho penal lo tomamos como si fuera un dogma. ¿Qué implica? La ley, en tanto sea ley, se tiene que respetar.
Y el individuo, en base a ello, puede tomar la decisión de respetarla o no respetarla. Si no la respeta, las consecuencias serán una sanción. Esto es, ahí está la punibilidad. En base a esto, lo que en un momento dado interesa es que el individuo esté informado. Para mí lo esencial del tema de las drogas es la información. Así como ustedes están haciendo en este momento programas donde le dicen, cuidado, aquí hay tantos. Para mí me gustaría agregar, y perdón de que me no, al interrumpa, contrario, que eso es lo importante. Para que luego no diga que le regaño. Desde el área de la salud pública, que es el área donde yo me manejo, sí hay muchos esfuerzos de tratamiento y demás, pero hay que invertir, como usted bien dice, más dinero y tratar de buscar tratamientos que sean efectivos, ¿no? Porque la gente puede decidir consumir un tiempo, pero también debe de poder tener la opción de acceder a una institución de salud y encontrar respuesta a su problema de salud. Claro. Finalmente, tiene todos estos matices importantísimos, legales, todo, pero sigue siendo un problema de salud y en este país se invierte poco en salud y en investigación. Entonces, la idea es investigar un poco más sobre qué consecuencias sociales tendría toda esta propuesta. Creo que sería una buena vertiente. Y también desarrollar más estrategias de intervención temprana para el consumo o de tratamiento cuando la adicción ya está consolidada, que eso también falta mucho en nuestro país, ¿no? Bueno, algunas preguntas de las que nos han llegado ya las hemos tratado, pero José Luis Cruz de Catepec nos dice, doctor Betancourt, ¿qué es lo que se pretende con las reformas a la ley y qué fin persigue legalizar? Bueno, vamos a insistir. La legalización del consumo es una realidad jurídica. Aquí no se trata de que estemos nosotros por primera vez informándole a los televidentes de que está permitido el consumo. Esto es historia. Esto viene desde hace 40 años por lo menos. De tal suerte que lo que insistimos, se reclama, es darle un marco legal a la producción y al consumo. Casualmente en un libro reciente de mi autoría, de Editorial Porrúa, déjeme ponerlo así para que lo vean, viene en forma muy clara, especificada la historia que se ha dado en el tema de las drogas, por lo que se refiere al marco legal. Primero, el Código Penal Federal señaló que las personas que trajeran consigo la cantidad para su consumo inmediato no serían sujetas de proceso. Después ya la Ley de Salud recientemente marca las cantidades exactas. Esto es, dice ahora ya por primera vez el Código Federal de Salud, la Ley General de Salud, dice en su artículo 479, puedes traer consigo tales cantidades sin que te sometas a proceso. Ahora bien, con toda claridad, la doctora Romero dice, esa es la teoría. La práctica es amarga. ¿Por qué? Sí. Porque la corrupción, Sergio, nos invade. Porque la picardía, ¿no? Porque no la picardía policíaca no tiene límites. Los jueces son sinvergüenzas peores que Alibaba. Esto es ante un drama verdaderamente impresionante. Y todo este conflicto incrementa severamente la falta de soluciones, porque en último caso, en Estados Unidos hay mucho más consumidores de drogas, pero no van a encontrar la violencia. En Europa, acabo recientemente de llegar de un curso en Córdoba, España, y la situación de los adictos es impresionante en las universidades inclusive, pero no hay esta violencia que en México encontramos. Esto se debe a que los gobernantes de aquellas latitudes han considerado que el tema de las drogas es un tema que existe, pero que no debe de ser el único que implique la preocupación del gobierno. Hay que atacarlo, sí, magnífico pero sobre resumen. Todo educación. Sergio, eduquemos a los niños, informémosles de los efectos nocivos de las drogas y ellos mismos los van a rechazar, pero no existe más que ahí eventualmente en alguna asignatura de biología, en otra de esa fantasiosa materia llamada de formación cívica y ética que no tiene nada de cívico ni mucho menos de ético, ahí se menciona algo de las drogas. No, tiene que ser una situación sistemática, diaria,
y vamos a encontrar grandes nos resultados. pasó lo que nos pasa siempre, con que es eso que nos nos vamos a quedamos despedir. como listos para el segundo programa. Lamentablemente nos tenemos que despedir. Les damos las gracias a nuestros invitados, al doctor Eduardo López Betancourt, muchas gracias. Doctor Daniel Márquez Gómez, muchísimas gracias. Doctora Marta Romero Mendoza, a lo mejor los volvemos a invitar porque esto se quedó muy candente, nos faltan muchas cosas que decir. Y nos vemos el próximo jueves aquí en Las Respuestas de la Ciencia. Le recordamos al auditorio que nos puede sintonizar el viernes a las 9 de la mañana en la repetición que se transmite en este programa a través de nuestra señal de Cablevisión. Y hasta la próxima, hasta el próximo jueves en Las Respuestas de la Ciencia. Gracias, buenas noches. Recuerda que la próxima semana tienes una cita en Las Respuestas de la Ciencia.